con nuestro tema del día de hoy, al cual he titulado Hay un solo Dios y es grande. Y ese es el Dios en el que ustedes y yo hemos confiado. Y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque obviamente Él es el que nos bendice, el que se muestra cuán grande y poderoso es. Y gracias porque Él nos ha dado la oportunidad de reconocerlo como el único Dios vivo y verdadero, porque justamente es quien es, ¿verdad? Fíjense que he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que dentro de sus estudios seculares fue el haber estudiado la abogacía o el derecho propiamente, ¿verdad? Y gente que ha ejercido como abogado durante mucho tiempo, siempre me ha hecho el comentario de que en todos los casos legales las pruebas son vitales, ¿verdad? Y las pruebas son importantes para cada uno de ellos, para los magistrados, para los jueces. Ellos necesitan verdaderamente tener pruebas, porque obviamente cuando se sucede algún hecho, y si no se está presente, pues no puede dar uno fe ni testimonio a menos de que haya pruebas y que esas pruebas verdaderamente sean sólidas, convincentes, ¿no? Ahora, llevándolo al término de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Jesucristo, pues nosotros no podríamos ser verdaderamente cristianos si no creyéramos que nuestra fe se basa en pruebas convincentes, en pruebas reales, en pruebas sólidas. Y déjenme decirles que hay muchas pruebas muy convincentes, muy sólidas sobre la vida, sobre la muerte y sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto pues nos trae a una condición de verdaderamente fundamentar nuestra fe correctamente. Miren, en los últimos años ha habido una impresionante cantidad de libros por parte de los nuevos ateos, ¿verdad? De gente que desgraciadamente ni siquiera se da la tarea de conocer, de saber, y que sí, de alguna manera hasta escriben y emiten sus opiniones y sugieren que no hay evidencias acerca de Dios. Que, por ejemplo, dicen que Dios es un engaño, que Dios es una desilusión, que Dios no es grandioso, ¿verdad? Y bueno, yo también quiero decirles que pues hay también muchos libros de hermanos a los cuales también Dios ha inspirado para escribir libros que avalan completamente el fondo de nuestra fe. Entre ellos, por ejemplo, está un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, de un reconocido escritor cristiano que se llama Josh McDowell. Este hombre inicia su carrera, ¿verdad?, como periodista, y él tenía la clara intención, declarándose como uno de los nuevos ateos, como agnóstico, tenía la clara intención de verdaderamente desbancar todas las evidencias que se ofrecen bíblicas para declarar que verdaderamente Dios no existe. Y él lo quiso hacer desde el nivel secular. ¿Qué fue lo que hizo? Él empezó a hacer investigaciones en todos los ámbitos, desde el área de antropología, fue y buscó en todos los lugares en donde hay evidencias que soportan el cristianismo, que soportan la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a base de estudios y estar buscando y buscando y buscando evidencias que pudieran desbancar propiamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra, se topó con todo lo contrario, que Dios le estaba ofreciendo cada vez más y más y más pruebas indubitables, sólidas, fehacientes de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, y no solo de la existencia física, sino también del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, constituido por no solamente su vida, sino también su muerte y su resurrección. Entonces, este hombre llegó a la conclusión, y por eso tituló su libro como Evidencias que exigen un veredicto, porque llegó a dar el veredicto a través de una cantidad increíble de evidencias que verdaderamente Dios existe. Y nos deja muchos, ¿cómo se llaman? Datos técnicos
que podemos nosotros también buscar y encontrar. De hecho, ese es un libro, son dos libros, son dos tomos, yo ya los leí, que a la verdad se hacen tediosos, fastidiosos, porque el leer toda esa cantidad de datos técnicos y citas, ¿verdad? Bibliografía y todos los recursos que él utiliza, no es un material de una narrativa que así como que nos involucre, sino que este libro, estos dos libros en particular, pues son muy técnicos como para nosotros tener elementos súper concretos para evidenciar la existencia, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base de nuestra fe. Es como si nos ponemos a estudiar o a leer propiamente la Constitución o alguna normatividad que el gobierno emita. Si ustedes han hecho eso, la verdad es que da hasta flojera. Pero bueno, la gloria sea para el Señor porque Él nos ha dado evidencias, ¿verdad? Y eso muestra que hay un Dios y este Dios es grande, en el que hemos creído. Fíjense que aunque por supuesto la Biblia realmente no trata de proporcionar pruebas científicas de la existencia de Dios, pues sí apunta a las evidencias, sobre todo de los testigos oculares, de los testigos presenciales. En la segunda carta de Pedro, que vamos a estudiar el día de hoy, ya iniciamos otra carta, gloria a Dios, ya estamos avanzando en los libros bíblicos. En el capítulo 1, versículo 16, así lo dice, que Dios proporciona una cantidad impresionante de testigos que vieron, que presenciaron los hechos, ¿verdad? Y también la Biblia proclama que hay un Dios, un solo Dios en el cielo. Eso lo dice Daniel capítulo 2, versículo 28. Y también proclama la Biblia que ese Dios es grande. Grande es el Señor de los cielos, dice el Salmo 135, versículo 5. Y miren ustedes, hay buenas razones, excelentes razones para confiar en ese Dios todopoderoso. Al estudiar la verdad de la palabra de Dios, vamos a crecer en la fe, como lo hemos estado viendo, y vamos a proclamar valientemente, con autoridad, con denuedo, que hay un solo Dios vivo y verdadero, y Él es grande, grande, por sobre todo. ¿Ah? Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es eterno e inmutable. La gloria sea para el Señor. Esos son sus grandes atributos que más nadie puede tener, mis amados. ¿Ah? Entonces, vamos a leer justamente el Salmo número 135 del versículo 1 al 12. Y aquí la palabra de Dios nos enseña a proclamar la grandeza de Dios. Dice la palabra de Dios: alaben el nombre de Jehová, alábenlo, siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Llámame ya. Dice, en la casa de nuestro Dios. Alaben a Jehová porque Él es bueno. Canten salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Shejón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Aquí nosotros estamos siendo enseñados por ese Dios todopoderoso, justamente, mis amados hermanos, a proclamar la grandeza de Dios. Amén. Y en ese sentido, pues podemos ver en el versículo 3
que el Señor es bueno. Dios es bueno y su misericordia es grande. ¿Ah? Dice el salmista y hace una afirmación muy concreta. Yo sé que grande es el Señor. ¿Tú podrás decir lo mismo? ¿Tú podrás dar testimonio de la grandeza de Dios? Seguramente que sí, todos los que estamos aquí, hoy podemos decir, grande es mi Dios, grande es el Señor, grande es Jehová de los ejércitos, porque ha hecho maravillas en mi vida, porque me ha sostenido, porque me ha bendecido, porque me ha dado salvación y vida eterna, porque ahora me ha considerado como un hijo suyo. ¿Por cuántas cosas tú podrías verdaderamente afirmar categóricamente con autoridad y decir, yo sé que grande es mi Señor, mi Dios? ¿Ah? El salmista también nos recuerda acerca de la relación de Dios con su pueblo, en aquel momento con su pueblo Israel, ¿verdad? Pero ahora también nosotros tenemos que estar considerando y recordando constantemente de la excelente relación que Dios quiere tener con nosotros, su pueblo adquirido. ¿Ah? El salmista ve cómo Dios creó el mundo y el universo y cómo es Dios que verdaderamente sostiene toda su creación y testifica de la maravillosa protección de Dios hacia todos nosotros. Nosotros podemos hacer lo mismo ya, mis amados. Ustedes y yo ya tenemos el conocimiento que Dios nos ha dado para poder afirmar con conciencia, ahora sí que con conocimiento de causa, que grande es nuestro Dios, que Él es el que sostiene a su creación, que Él es el creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto en ello hay. Y eso nosotros lo tenemos que proclamar, gritar a los cuatro vientos, ¿sí o no? Ustedes han visto la gente que de alguna o de otra manera se convierte en fan de algún personaje, de algún artista, de algún equipo de fútbol, y cómo le gusta hablar de su ídolo, ¿verdad? De su personaje, de su equipo favorito. Y no le basta más que empezar a entablar una conversación que de repente ya te está hablando y, oye, ¿te diste cuenta de qué golazo metió fulano? Porque el equipo al que yo le voy es grandioso, es muy bueno. Y les gusta proclamar las grandezas y las proezas de sus ídolos. Pues mis amados, ustedes y yo no tenemos un ídolo. Tenemos al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes. Y nosotros seríamos los que tendríamos que ser los primeros de levantar nuestra voz en todo momento y decir, mi Señor es grande. Yo lo sé, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Este abanico de experiencias que hemos tenido y evidencias que Dios nos ha dado de su grandeza, pues sustenta con creces a cabalidad nuestra creencia en la grandeza de nuestro Dios único y verdadero. Amén. Nosotros ahora podemos y debemos responder a la grandeza de Dios con adoración, con alabanza, con júbilo, con un corazón humilde delante de Él, reconociendo quién es por lo que Él es, por lo que Él hace, por su grandeza, su autoridad, su señorío. Y una y otra vez el salmista y los salmos constantemente nos llaman a alabar al Señor, a bendecir su nombre, a exaltarlo por sobre todas las cosas. Es un llamado que se repite de varias formas, mis amados. Por ejemplo, en los primeros 3 versículos del Salmo 135 se repite 4 veces, mis amados. Constantemente se nos dice, alaben al Señor y alabado sea el Señor. Pues hoy es el día más perfecto que podemos tener, pues para alabar a Dios, querer adorar al Señor, desplegar toda esa adoración, toda esa gratitud a ese Dios todopoderoso, al Supremo, al Dios vivo y verdadero. Confiar nuevamente nuestra vida en sus manos. ¿En qué mejor lugar podríamos estar, mis amados? Hoy quiero declarar una palabra de consolación para todos aquellos que han perdido un ser querido, que de alguna o de otra manera ha muerto en el Señor. Tenemos la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Hemos confiado nuestra vida en sus manos
y Él es fiel para cumplir sus promesas. Él es grande, Él es poderoso. Él venció a la muerte. Él nos ha dado la capacidad ahora de no solamente la salvación, sino también la resurrección y la vida eterna, en una condición especial, en una condición en donde Él ha preparado una transformación, una condición distinta a lo que estamos viviendo. Él nos dotará de un cuerpo glorificado y viviremos eternamente y para siempre con Él. Esa es la bendición que tenemos, mis amados. Tenemos entonces ahora que proclamar la verdad de la palabra de Dios. Y para ello, pues vamos a leer la segunda carta de Pedro, del capítulo 1, del versículo 1 al 21. Y la palabra de Dios nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esta es una carta hermosa, mis amados. La verdad es que nos da una doctrina muy particular respecto a la evidencia que se tiene de la existencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Miren, si queremos una relación cada vez más cercana con Dios, como lo hemos dicho, y así lo dice el apóstol Pablo, no me cansaré de repetírselos, aun cuando ustedes ya lo saben. Tenemos que dedicar tiempo para desarrollar esa relación.
Cualquier relación afectiva tiene que ser abonada, tiene que ser cuidada, tiene que ser regada, ¿verdad? Tiene que ser de alguna manera limpiada, así como nosotros cuando sembramos una semilla y queremos que esa semilla florezca y dé fruto, pues así son nuestras relaciones humanas, mis amados. Pero nuestra relación personal con Dios, pues tiene que ser todavía más estrecha, más constantemente dedicada en tiempo, en acción, ¿verdad? Debemos pasar tiempo con Él y tiempo de calidad. No nada más decir, bueno, hoy voy a dedicar esta hora para escuchar la palabra de Dios. Y como les he dicho en varias ocasiones, ¿no? Yo a la verdad no los veo, qué hacen o qué dejan de hacer, si verdaderamente están atentos, si algunos de ustedes, yo sé de antemano que tienen a bien tomar nota de lo que se está hablando y dedicar verdaderamente ese tiempo de calidad a esa relación con Dios. Miren, cuando nosotros dedicamos tiempo de calidad para desarrollar nuestra relación con Dios, pasamos tiempo con Él. Obviamente, al estudiar su palabra, nuestra fe crece y nuestra vida es transformada, nuestra vida cambia. La fuerza de todas nuestras relaciones, incluyendo la relación con Dios, depende de la comunicación. Y ustedes y yo ahora tenemos el derecho, el privilegio de poder comunicarnos con Dios. Y no es un soliloquio, no, no es que nada más hablemos y hablemos cuando oramos. Recuerden que es un diálogo, no es un monólogo. Nosotros escuchamos la voz en ese silbo apacible, en la palabra de Dios, en la misma oración, sentimos la presencia de Dios y Dios contesta. Dios establece esa comunicación en ambas vías. Miren, por ejemplo, en la carta que acabamos de leer, en el versículo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Él escribe acerca de su fe y también escribe acerca de la fe de quienes leen esa carta. Dice, cuya experiencia con Dios es una vida tan cambiada como la nuestra. Esa experiencia que tenemos en Cristo Jesús, que ha venido a cambiar nuestra vida, pues es lo que declara Pedro en ese versículo, ¿verdad? Nuestra fe es preciosa, hermanos. Es un don maravilloso. Es algo que debemos valorar, aquilatar. Nuestra fe verdaderamente es hermosa. Cuando desarrollamos esa fe, empezamos a vivir lo que Dios trae para nuestras vidas, gracia y paz. Eso es lo que trae la fe. Y por eso es preciosa, por eso es hermosa, porque trae la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Son dos de las cosas más preciosas, más hermosas que podemos experimentar en la vida. La gracia revistiéndonos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo actuando en nosotros, la paz que solamente Dios puede traer, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz no como el mundo la da, sino como solamente Jesucristo la puede dar. ¿Sí me explico? Entonces, bajo esa línea, mis amados hermanos, dice que también Pedro que pide que esas dos cosas más preciosas, que es la gracia y la paz, abunden en cada uno de nosotros. ¿Qué mejor deseo puede tener una persona para nuestra vida? ¿Qué mejor oración puede levantar una persona, verdad, en intercesión por nosotros, por ti? Que le pida a Dios que te llene de su gracia, que te llene de su paz. Es algo glorioso, ¿sí o no? Y todo esto se da por medio del conocimiento que ahora estamos adquiriendo de Dios, el Todopoderoso, y de nuestro Señor Jesucristo. Es así que nuestra fe aumenta y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo tienen un verdadero reposo y descanso en nuestras vidas por nuestra fe. La gloria sea para el Señor, mis amados. Y esto nunca debe ser de una fe irracional o de una fe inventada, de una fe fabulosa o de fábula. No, tiene que ser una fe auténtica, basada en la verdad, no en la fábula, no en los cuentos, no en la tradición, no. Tiene que estar basada en la verdad
de Dios, en la verdad absoluta. Amén. Miren, hoy en día, algunas personas piensan que la Biblia está llena de cuentos inventados ingeniosamente. Así lo dice la palabra en el versículo 16. ¿Ah? Pero Pedro escribe, dice, porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad, de la gloria que Dios desplegó en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y por eso ustedes y yo ahora atendemos a la doctrina de los apóstoles, porque esa es la verdad que vieron, es lo que nos están reportando como evidencia. ¿Ah? Es como cuando les decía al principio, si tuviéramos la necesidad de ir a un juicio por alguna situación, pues el testimonio de las personas que estuvieron presentes en los hechos son los que da evidencia de lo que sucedió. Y es como el juez puede tomar partido, ¿verdad? Puede tomar una decisión. Entonces, mis amados hermanos, nuestra fe no es por cuentos de fábula, sino que nuestra fe está basada, ¿verdad?, en la realidad que vieron muchas personas que testificaron. Amén. Miren, Pedro está hablando en este momento en particular acerca de la transfiguración, de lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, experimentó la transfiguración allá en el monte de los olivos, cuando fue testigo de la revelación de la gran gloria y de la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Se acuerdan que después de eso, cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? ¿Y qué contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él vio esa transfiguración, mis amados hermanos, él vio la gloria de Dios en toda su manifestación, vio la verdadera identidad de Jesucristo, que era el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y entonces él testifica, con nuestros propios ojos lo vimos. Y eso es lo que da validez a esta condición de nuestra fe. No es por fábulas, es por un testigo, ¿verdad?, que vio correctamente lo que sucedió. Un testigo, mis amados hermanos, es una palabra usada para describir a quien da pruebas en un tribunal de justicia, como les digo. Fíjense, les voy a hacer el comentario para que podamos ubicar bien lo que es un testigo. Cuando nosotros queremos dar testimonio y fe de que algo está pasteurizado, después de haberlo sometido a un proceso de pasteurización o de esterilización, se lo pone, fíjense, cuando yo estaba en la Facultad de Química, nosotros teníamos la necesidad de esterilizar, pues, las cajas de Petri y todos los instrumentos e implementos que utilizábamos cuando hacíamos lo que es de la ciencia de la microbiología. ¿Verdad? Obviamente manipulábamos microbios y nosotros teníamos la obligación de esterilizar todo lo que ocupábamos para no contaminar. Bueno, nosotros, al momento de meter todo ese paquete de utensilios, los poníamos en papel de estraza y poníamos una cinta testigo. Fíjense la palabra. Esa cinta trae unas bandas que cuando nosotros no hemos sometido a la esterilización esa cinta, esas bandas son de un color ámbar claro o color beige clarito. Cuando esa cinta alcanza la temperatura y la presión de esterilización, esas bandas se hacen café oscuro y es lo que nos da el indicativo de que llegamos a la presión adecuada y a la temperatura adecuada. Por lo tanto, es una prueba fehaciente de que ese material está esterilizado y no va a contaminar. Todos los agentes microbianos que pudo haber tenido se murieron, ¿verdad? Y por eso se lo llama estéril, limpio, ¿correcto? Entonces,
El ser testigo es dar testimonio propiamente de lo que sucede con hechos. Las pruebas acerca de que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, vivió, murió y resucitó, se parecen más a las pruebas legales que hay en las matemáticas y en las condiciones científicas, como lo acabo de explicar. ¿Ya? Hay pruebas provenientes de testigos oculares. Por lo tanto, nuestra fe no es irracional, sino que se basa en aquellos que vieron, ¿verdad?, lo que sucedió. Vuelvo a repetir, Pedro afirma, no podríamos estar más seguros de lo que vimos y escuchamos. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Pedro también les recuerda el poder y la fiabilidad de la palabra de Dios. Dice el versículo 20 y 21 que acabamos de leer, dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes y yo hemos ya estudiado, visto y ahora creemos fielmente que el Espíritu Santo de Dios sigue hablando a través de estas palabras de la Escritura, de la Biblia. Y cuando ustedes y yo experimentamos, ¿verdad?, su presencia y su poder a través de ella, es porque la Escritura refuerza la verdad de nuestra fe. Cuando nosotros leemos la palabra y empezamos a sentir la presencia de Dios, cuando empezamos a sentir que verdaderamente Dios está hablando a nuestras vidas, es cuando nosotros estamos siendo reforzados por la verdad de Dios en nuestra fe. La gloria sea para el Señor. Por lo tanto, la fe no es solamente un conjunto de ideas o pensamientos. Más bien, mis amados, es aquello que cambia la forma en que llevamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fe nos tiene que llevar a comprender que la palabra es viva y que trae cambios a nuestra vida, que verdaderamente tiene que ejercer poder y autoridad sobre nosotros. Pedro explica que a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, o sea, el divino poder de Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, así como lo dice el versículo 3. A la luz de todo esto, pues Pablo explica lo que necesitamos añadir a nuestra fe y continúa enumerando varias cualidades que debemos tratar de desarrollar y buscar desarrollar constantemente. ¿Cuáles son esas buenas cualidades? De hecho, son valores que nos hacen valer, mis amados. Esas cualidades o valores son un buen carácter, un entendimiento espiritual, o sea, un discernimiento espiritual, una atenta disciplina, una paciencia apasionada, un asombro reverente de todo lo que hace nuestro Señor, una amistad cordial y un amor generoso. Entonces, fíjense, cada dimensión de estas ha de encajar y desarrollar a las demás. Si se dan cuenta, por eso dice la palabra de Dios, a tu fe añádele esto, y a esto añádele lo otro, y a lo otro añádele lo otro. Tienen que ir encajando, pero todo empieza por la fe y termina con el amor, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar y ha desarrollado para nosotros. Amén. Todas estas cosas, mis amados, evitarán que seamos cristianos ineficaces. Todo esto, si lo vamos desarrollando poco a poco, va a ser de nosotros hijos de Dios eficientes, que verdaderamente demos testimonio del poder y la gloria de Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esto nos va a ayudar a permanecer fuertes en nuestra fe hasta el fin, hasta que el Señor nos llame. Amén. Entonces, en ese sentido, yo les voy a invitar a que pues vayamos haciendo lo propio de ir haciendo lo que el Señor nos ha dicho en su bendita palabra, en donde veamos claramente que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Pues vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque nuestra fe ahora estamos comprendiendo y ratificando que está basada en el sólido testimonio de los testigos oculares y en nuestra propia experiencia, que también ahora ustedes y yo podemos simplemente testificar, ¿eh? Que nos ayude a crecer en esa relación mientras seguimos confiando en la verdad de su palabra, que nuestra propia experiencia de la relación que tenemos con Dios sea lo harto suficiente como para que la gente pueda ver que hay algo diferente en nosotros y que de lo que nosotros ahora tenemos, que es el amor, la gracia y la paz de nuestro Señor, ellos también quieran y decidan seguir a Jesucristo, no por lo que les digamos muchas veces, sino por lo que vean en nosotros, por el testimonio que nosotros podemos dar. Y esto nos lleva finalmente a proclamar que hay un solo Dios, mis amados. Nosotros tenemos que aprender ya a rechazar enérgicamente, abiertamente, cumplir con los estándares de este mundo. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este sistema de cosas, a este mundo. ¿Ah? Nosotros tenemos que tener ya el coraje de proclamar que hay un solo Dios vivo y verdadero y es el que nos norma, Él es el que nos transforma, Él es el que nos guía, a pesar de que los demás puedan estar diciendo y haciendo lo que quieran. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque el Señor está con nosotros y nos da fortaleza, nos da entereza, nos da guianza. Entonces, fíjense bien que esto nos tiene que llevar a constantemente proclamar la gloria de Dios, el nombre de nuestro Señor, diciendo, hay un solo Dios y es grande, poderoso, hermoso, maravilloso, excelso, loable. ¿Qué otros adjetivos calificativos se te ocurren para nombrar a ese Dios grande, misericordioso, amoroso, piadoso? Yo sé que muchos. Él es la roca de nuestra salvación. Él es el castillo de nuestra esperanza. Él es nuestro alto refugio, nuestra fortaleza. Hay tantas cosas, mis amados hermanos, que podemos estar declarando a todo el pueblo, a la gente. Miren, por último, en la actualidad hay más de 2,000 millones. Amén, amén, Claudio, es soberano, es nuestra justicia, nuestra paz. Fíjense lo que les voy a comentar. En la actualidad hay más de 2,000 millones de personas en el mundo que profesan el nombre de Jesucristo. Su reino, a final de cuentas, tiene una cualidad externa. Es el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nosotros debemos ser no solamente unos de esos 2,000 millones de personas que proclamamos el nombre de Jesús, sino que ahora nosotros tenemos que proclamar con autoridad, con gozo, que hay un solo Dios vivo y verdadero y es grande. Que Dios nos ayude a proclamarle en el mundo entero, mis amados, con nuestra vida, con nuestros labios, ¿verdad? Que podamos abiertamente decir sin temor que hay un Dios vivo y es grande. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a